Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos ustedes un saludo. Estamos haciendo este video con un propósito y para ese propósito en particular vamos a hacerles llegar en los próximos días una invitación formal con más información y obviamente para pues, facilitar su decisión respecto a si quieren participar en este proyecto o en esta iniciativa. Pero principalmente este es un video de agradecimiento. Les queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que como empresarios nos han dado la oportunidad y se han dado la oportunidad de conocernos y de darnos, abrirnos las puertas de sus empresas para platicar, para conocer sus necesidades, para diagnosticarlas y para demostrarnos que efectivamente la teoría empresarial mexicana sí existe y que bastaba con que alguien le dedicara tiempo para escribirla y que esta teoría le puede ayudar a muchos más empresarios a crecer, que es básicamente el objetivo con el que se dio eh, este trabajo. Voy a platicarles un poquito como resumen para dejarle el contexto claro de cómo es que estamos presentando lo que en este reporte video les vamos a presentar, que es básicamente información empresarial. Nosotros como firma realmente nacimos en el año 2000. Yo soy la segunda generación dedicada a esto. Obviamente ustedes conocen, la gran mayoría de ustedes, al fundador de esta firma, que es mi padre, y yo que he decidido continuarla, ¿no? Desde siempre nos hemos dedicado al tema de la actividad empresarial y el recorrido que vamos a hacer lo vamos a hacer a partir del año 2000. Del 2000 al 2006, los programas que utilizamos para apoyar la actividad empresarial fueron impulsados a través de la capacitación. El programa generalmente que se había venido dando era sobre pues, estímulos y en el año 2000 se enfocó particularmente el tema de la capacitación. El programa se llamó PAC, Programa de Apoyo a la Capacitación. Se otorgaban hasta 150,000 pesos por organización para que pudieran satisfacer sus necesidades de capacitación y con eso tuvieran un impulso para crecer. Ese programa no continuó, del 2006 al 2012 se cambió, se creó estructura, apareció el programa, bueno, más bien apareció una subsecretaría, por eso digo que se creó estructura, la subsecretaría para la atención de la pequeña y la mediana empresa, en donde se presentaban proyectos y estos proyectos eran evaluados por un comité técnico, el cual dictaminaba si era viable o no el proyecto y obviamente con eso se daba por visto bueno o no a ese proyecto y se le asignaban recursos. Ahí exactamente nació el enfoque de las aceleradoras y particularmente esta investigación. Esta investigación ahí tuvo su origen porque las reglas de operación que en ese momento establecían o que existían dictaminaban que tenía que haber un grupo de 30 empresarios que estuvieran interesados en un programa en particular de consultoría para impulsar el crecimiento de sus empresas. Entonces, eso a nosotros como firma nos motivó a buscar, primero, una metodología y dos, para transformar pues a un grupo de empresas dispersas en un grupo compacto que quisiera participar en ese programa de consultoría y esa fue la tarea a la que nos dedicamos. Obviamente ese programa de consultoría tenía su base en la experiencia anterior del programa de apoyo a la capacitación que a modo particular en IDPN ya habíamos encontrado como una secuencia lógica de metodologías, de técnicas que debían de implementarse dentro de una organización para impulsar su crecimiento. Sí tengo que mencionar que antes del 2012, pues la participación de las empresas con las que tuvimos contacto no estuvo documentada. A partir del 2012 y gracias a este tema de que tenía que ser un grupo compacto, sí se empezó a documentar y el resultado de esa labor de investigación es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Del 2012 al 2018, pues fue una transición, aun cuando después del 2012 se cambió de gobierno y se presentó otro esquema de apoyo para las empresas, la investigación que se había iniciado continuó e inclusive conseguimos un primer patrocinador que fue el Politécnico, quien acogió la investigación, perdón, también dentro de sus actividades y yo particularmente y
dentro de una actividad académica que fue la maestría. La maestría es una maestría en ciencias, eso quiere decir que esta investigación tiene rigor científico. Es una maestría en ciencias que precisamente se llama Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas. Y lo que pretendía era pues que obviamente hubiera por primera vez investigación en el tema empresarial hecha en México para empresas mexicanas y para empresarios mexicanos, y que no fueran adaptaciones de metodologías americanas, japonesas, europeas, pero que sí tuvieran un impacto positivo. Esta combinación que se dio de investigación científica con lo que se venía trabajando del sexenio anterior, que era lo de la subsecretaría de la pequeña y la mediana empresa, tuvo un match cuando apareció por ahí el Instituto Nacional del Emprendedor, que fue la propuesta que se impulsó del 2012 al 2018, y que continuó con el tema de las aceleradoras. Ahora pues era presentar en un examen de tipo profesional la propuesta de aceleración que se tenía, y un grupo de sinodales evaluaban esa metodología para saber si sí o no tenía las posibilidades que se esperaban. Afortunadamente el programa que nosotros presentamos tuvo viabilidad tanto para el Politécnico como para el Instituto Nacional del Emprendedor, y de ahí nos dimos a la tarea de seguir aplicando la metodología que veníamos haciendo, ¿no? A la fecha se han evaluado más de 170 empresas, pero las que realmente están bien documentadas, las que tienen el cumplimiento del rigor técnico científico que se había dado, son 113 de esas empresas, de las cuales sí tenemos prácticamente toda la información. Y bueno, esas 103 empresas nos han arrojado suficiente información como para dar el día de hoy este reporte para ustedes, esperando que esta información les ayude a transitar del estado organizacional en el que se puedan encontrar el día de hoy al siguiente, es decir, que puedan dar un crecimiento. Bueno, en ese momento y cuando se empezó con este tema de la metodología, lo que queríamos era romper los criterios que en ese momento existían dentro de la Secretaría de Economía para apoyar a las empresas como ustedes. Uno de ellos era el tema de la clasificación que se da a las empresas por parte de la Secretaría de Economía y que está en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecía que pues, de 1 a 10 empleados y con ventas de hasta 4 millones de pesos serás una microempresa. Y después de los 10 empleados y de los 4 millones de pesos y hasta los 100 millones de pesos, te puedes convertir en una pequeña empresa, y de 100 a 250 millones de pesos, mediana empresa, y más de 250 millones de pesos en una empresa grande. Ese diagnóstico como tal que tenía la Secretaría de Economía era una barrera para los empresarios, porque las convertía en una frontera infranqueable, de tal manera que si, por ejemplo, yo tenía más de 15 años trabajando y todavía no había llegado a los 4 millones de pesos o arriba de los 4 millones de pesos, me seguían asignando programas dentro de Secretaría de Economía relacionados con el emprendimiento, es decir, las incubadoras, capital semilla y cosas de esas, pero yo ya tenía 10, 15, 4 o 6 años trabajando y yo esperaba tener otro tipo de apoyos. Entonces, ese fue el primer objetivo que tuvimos, fue romper eso a través de una metodología. La metodología que creamos se llama el perfil competitivo, que es prácticamente cómo hacer el diagnóstico de una organización de manera dinámica, es decir, que no pusiera barreras, es decir, hasta que tengas más de 4 millones y más de 10 empleados, entonces vienes a buscarme para que te dé yo el siguiente estímulo. No, la idea era tener un enfoque totalmente dinámico, que evaluara a la organización de acuerdo a sus características actuales y con esa base le ayudara al empresario a impulsarse. Eso tuvo muy buenos resultados, tan fue así que logramos cambiar a nivel gobierno federal los criterios para la asignación o la posible participación de empresas en los programas. Eso quiere decir que incluso en los programas de aceleración de empresas se llegaron a aceptar a microempresas. Eso no era posible. O sea, microempresas eran incubación y nada más. Bueno, entonces ese fue el objetivo inicial de esta investigación, pero obviamente pues uno en sus momentos de nacimiento pues tiene como una idea y conforme va uno creciendo se van transformando. IDPN como tal nació en el año 2009, pero éramos investigación y desarrollo de procesos de negocios y era una sociedad civil donde objetivamente yo estaba ya fundando esa organización y la realidad es que yo estaba
pues con una idea de ser investigador, ¿no? O sea, dedicarme a la investigación. Eso me llamaba mucho la atención. No pretendía colocar productos y convertirme en una sociedad anónima, y eso le daba un sentido muy lógico a lo que yo estaba haciendo, que era investigación pura en el tema empresarial. Esta investigación fue avanzando y pues la verdad es que los resultados fueron cambiando. O sea, ¿a qué me refiero con resultados? A que en las empresas en donde participamos aplicando el diagnóstico y donde los empresarios abrieron su mente para escuchar la metodología, entonces empezaron a aplicar pues los criterios metodológicos que les dimos, y bueno, eso fue transformando por completo el objetivo inicial de la investigación hasta convertirse en prácticamente un nuevo objetivo, ¿no? La realidad es que lo que encontramos fue el camino a que el empresario transformara su pensamiento tradicional en un pensamiento estratégico. Ese es realmente los resultados que les voy a presentar el día de hoy. O sea, cómo transformar a un empresario que tiene todos los días razones para tener un pensamiento típico tradicional en un empresario que poco a poco va evolucionando su pensamiento al tema estratégico y las consecuencias positivas que tiene eso. Entonces, pues aquí vamos. Este es el resumen de eso. Les pido paciencia porque son 113 empresas, obviamente, las que les voy a presentar, y les voy a explicar qué estaba pasando en su empresa y cómo estaba pensando el empresario en ese momento, qué problema resolvía y cómo fue que se dio la transformación estratégica. Inclusive también les voy a platicar pues, de los éxitos y los fracasos que en su momento tuvimos la oportunidad de vivir juntos, ¿no? Entonces, bueno, me salgo de cámara y les pongo la presentación. Este es prácticamente el lugar, el iceberg del éxito, ¿no? O sea, qué tan profundo es construir el éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues la presentación se llama Historias similares a la tuya, porque la realidad es esa. Lo que les voy a hablar es de más de 113 historias similares a la tuya, sí, en el lugar en donde estás, en la empresa que tienes, no importa si es grande, pequeña o micro. Esta es una historia que seguramente la vas a ver y la vas a escuchar y vas a decir, sí me retrata, ¿no? Bueno, la realidad es que en total de esas empresas están divididas de la manera en la que se ven ahí. Hay tres empresas artesanales, esto quiere decir emprendedores prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros como tal éramos una aceleradora y las aceleradoras estaban enfocadas al siguiente nivel, no al tema del emprendurismo. Para el tema del emprendurismo, pues estaban otras instancias como la incubadora, y cuando estuvimos en el Politécnico había una área específica del Politécnico dedicada al emprendimiento. Sin embargo, pues en este camino por lo menos tuvimos la oportunidad de trabajar con tres de estos micro empresarios. Digo, hubo muchos más, pero a tres de ellos les dimos un seguimiento desde muy temprana etapa hasta muy adelantado su camino, es decir, hasta avanzarlos al siguiente nivel. Luego hablamos de 29 empresas de tipo taller artesanal. Esta clasificación de taller artesanal no se la dimos nosotros. La metodología es una autocalificación. Eso quiere decir que fueron 29 empresarios que se autocalificaron como taller artesanal. Y posterior al taller artesanal hubo 61 empresas autocalificadas como taller especializado, 18 calificadas como empresas regionales y una sola empresa clasificada o calificada como empresa global. Si estos términos todavía no te vienen a la mente, recuerda que alguna vez te visitamos y te hicimos un diagnóstico que le llamábamos diagnóstico de perfil competitivo. El diagnóstico de perfil competitivo estaba construido a partir de 10 aspectos de apreciación, o sea, 10 criterios de evaluación, más 5 niveles de crecimiento que son los que estás viendo ahí. O sea, cuando nace una empresa, que es el artesano, el taller artesanal cuando empieza a tener algunos empleados, y el taller especializado cuando inclusive tiene estructura y empieza a tener necesidad de especializar esa estructura en funciones determinadas. Y después brincamos a la empresa de tipo regional, ¿no? Que le llamamos manufactura regional, que simplemente le pusimos ese nombre porque es muy común que sea muy visible en las empresas que hacen manufactura el tema de la regionalización, que es el esfuerzo que se tiene que hacer para que un producto llegue pues simplemente al estado vecino, ¿no? O sea, estuve en el DF, inicié en el DF y ahora lo llevo a Morelos, ahora lo llevo a Guanajuato, a Querétaro. Y ese esfuerzo se retrata ahí. Pero no quiere decir que los servicios no puedan ser regionales.
Aquí obviamente dentro de estas 103 empresas diagnosticadas, obviamente hay de todo tipo de empresas, agroindustria, alimentos, servicios hospitalarios, servicios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ya en el punto del iceberg, ya fuera del agua, están las empresas de tipo global, que son las que podemos decir que tienen el éxito como la gente lo ve desde afuera, ¿no? Pero no se ven todos los esfuerzos que se tuvieron que hacer. Bueno, ahí en las empresas de tipo global, obviamente, o de manufactura global, estamos hablando de aquellas que participan en más de una región, es decir, en mercados domésticos y mercados externos. Y al final, pues vamos a platicar del perfil de empresario que es capaz de escalar ese iceberg, es decir, capaz de convertirse de emprendedor a taller artesanal, a taller especializado, a empresa regional. ¿Qué características tiene después de todos estos análisis? ¿Qué le hemos encontrado? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el punto más bajo del iceberg del éxito, que es el artesano, o sea, el emprendedor. En el caso del emprendimiento, nosotros le llamamos artesano para que quede bien claro que emprender lo puede hacer cualquiera y ustedes lo saben y lo tienen comprobado, pero no todos los que emprenden van a tener éxito. Para tener éxito tiene uno que tener ciertas habilidades, ciertas cualidades, y esas las reconocemos mucho más en los artesanos. Son gente que es muy dedicada, que tiene esas características. En esta etapa inicial, en realidad la persona que promueve el emprendimiento está centrada en el producto o el servicio que va a prestar o fabricar. La principal carencia de los cuates que estamos aquí, de los empresarios que algún día estuvimos ahí, es que no tenemos un modelo de negocio. Es decir, nuestra oferta o nuestra propuesta de valor no está dentro de un contexto, no tiene frontera. O sea, realmente pensamos que de manera general lo que estamos emprendiendo va a tener éxito, pero no lo hemos dado una cuadratura, no lo hemos puesto dentro de un marco al cual podamos referirnos. Desafortunadamente en esta etapa aparecen los primeros problemas y ese es el manejo de información. Es decir, actualmente hay bases de datos a nivel nacional e internacional que nos podrían haber ayudado muchísimo a enfocar nuestro emprendimiento de mejor manera. Tales son las encuestas nacionales que hace el INEGI, que hacen los institutos nacionales y que obviamente están generando información, por ejemplo, de coyuntura, o sea, hacia dónde dirigir mi emprendimiento. No solamente es el tema de lo que quieres hacer, sino de en dónde sería viable hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues desafortunadamente muchos de los emprendedores empiezan sus procesos de crecimiento sin haber contemplado esto. Y obviamente también hay que entender que carecen de información práctica. Eso quiere decir que como apenas van a hacer el emprendimiento, como apenas lo están poniendo en marcha, no conocen horarios, no conocen fechas, no conocen ciclos, periodos, frecuencias, no conocen a sus posibles clientes, no conocen las actividades que hay que hacer en su totalidad. Y entonces, pues esa información práctica nos es un obstáculo para crecer. Pero lo que sí es importante reconocer es que en este caso, como están ahí los pescaditos, el emprendimiento es cuando una de estas personas que pertenece a una familia, pertenece a algún ecosistema, decide desprenderse de él. O sea, el emprendimiento consiste en hacer esa decisión, ¿no? En salirse de ese ecosistema y buscar su propio camino. ¿Cuánto dura este proceso? Puede durar de 1 a 3 años. Ese es como el tiempo que hemos evaluado que dura esta primera etapa. Si el nacimiento es natural, entonces también puede haber muertes prematuras. Es decir, hay emprendimientos que no van a llegar a ver la luz, ¿no? ¿Cómo se da un nacimiento natural? Bueno, pues a partir de lo analizado, no solamente con los 3 que les platico, sino también con la base de datos de la incubadora y obviamente de mucha experiencia trabajando con el INADEM junto con incubadoras y aceleradoras. Pues lo que nos dimos cuenta es que los emprendedores, el primer paso que dan es decidir el emprendimiento. O sea, un día deciden tomar esto por los cuernos del toro con las manos y decir, voy a lanzarme como emprendedor. El segundo paso es comenzar el emprendimiento. O sea, decide lo que sea, lo que estés pensando como emprendimiento, ponte tú en ese lugar cuando estuviste ahí. Y fue el día que empezaste a trabajar en este sentido. O sea, incluso ese proceso pudo haberte tomado un buen tiempo, ¿no? Algunos hasta un año en analizar y analizar si esto iba o no a hacerse.
Pero en el momento que existe el emprendimiento, el segundo paso es comenzar. El tercer paso es ir ganando experiencia e información. Desafortunadamente, vas a ir generando experiencia con base en el acierto de cada ensayo o el error en cada ensayo que tengas, ¿no? Entonces vas a ir evaluando cuál es el mejor horario, cuál es el mejor ciclo, quién es el mejor cliente, cuál es el mejor producto, etcétera. Y obviamente, pues ajustar la propuesta de valor, que es como un paso que está, por eso lo pusimos como paso 2 y no como paso 4, porque desde que inicias el emprendimiento es una actividad que vas a estar haciendo todo el tiempo, ir ajustando, ajustando, ajustando esa propuesta. Aquí, para tener éxito con un nacimiento natural, la palabra es resiliencia. O sea, ¿quiénes son los que resisten? ¿Quiénes son los que aguantan? Los que pueden llegar al siguiente nivel. Los que sean lo suficientemente resilientes para mantener, pues prácticamente este ritmo de hacer ensayos, acertar o errar, ¿no? Y recuperarse y recuperarse. Bien, si el nacimiento es asistido, y cuando digo asistido me refiero a que hay un apoyo, hay una asesoría profesional en esta etapa, entonces seguramente estaremos hablando de metodologías Lean para el emprendimiento. La verdad es que no importa ni siquiera ahorita explicar ese concepto, pero pues se entiende. O sea, de una manera natural eres tú solo contra el mundo, y si eres asistido, bueno, pues te van a dar experiencias de otros emprendedores para que tú te ahorres ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues sí existe la necesidad de un financiamiento. Fíjense lo que estoy diciendo. Aquí, en esta etapa, cuando decides hacer emprendimiento asistido o profesional, entonces la primera necesidad que existe es la del financiamiento. Obviamente, pues las herramientas que vas a utilizar actualmente, por ejemplo, los emprendedores que van empezando tienen la posibilidad de acceder a plataformas de financiamiento, ya sea de crowdfunding o de capital semilla. Pero aquí la manera de iniciar un negocio es muy diferente al proceso natural. Aquí el primer paso es las fuentes de información. Entonces, no es la decisión de emprender, sino la decisión de informarme en dónde puedo tener probabilidades de éxito. El segundo paso es desarrollar la idea, ¿no? A diferencia del método natural, aquí apenas voy a desarrollar la idea con base en la información que obtuve. El paso 3 es evaluar la idea versus el problema que pretende resolver, y esto los que lo han vivido pues entienden que a veces entre la idea que yo tenía y el problema que pretendía resolver, ya sea el problema que se te ocurra, o sea, el que sea en términos de emprendimiento, está resolviendo un problema. Entonces es importante que se entienda que en este momento lo que voy es evaluar si mi idea realmente tiene capacidad para resolver ese problema. El paso 4 es el prototipado rápido. O sea, crear prototipos de la idea para ver si éstas se pueden o no resolver el problema que estoy pensando. Entonces estoy piloteando la idea. Sí o no se puede resolver. Y con esa base hacer pruebas y ajustes, que sería mi quinto paso. Y una vez alcanzado un prototipo aceptable, entonces doy el lanzamiento. Para todo este proceso que acabo de escribir, pues fue necesario el tema del financiamiento. Pero desde aquí ya están haciendo lo que en algún momento mencioné cuando los visité, y ahora con estos datos ya de manera muy cierta, que pues había que tomar una decisión entre seguir un camino tradicional o directivo, que es el que el 99% de los emprendedores siguen, contra el pensamiento totalmente ilógico, irracional, que pudiera parecer el pensamiento estratégico, ¿no? Que ya lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, ¿no? Desde la primera etapa del emprendimiento aparece el pensamiento estratégico, pero muy pocos empresarios, emprendedores, inversionistas les hacemos caso. Bien, el segundo lugar o etapa o estado organizacional que alcanza una organización en su crecimiento es el del taller artesanal. Y aclaro, el taller artesanal solo existe si el emprendimiento tuvo éxito. No existe taller artesanal jamás si el emprendimiento no tuvo éxito. Es decir, el emprendedor tuvo que haber tenido éxito para haber llegado al taller artesanal. Aquí se padecen las primeras pérdidas, porque obviamente, para que exista un taller artesanal necesitas gente, necesitas clientes, necesitas proveedores, y no siempre los mismos proveedores se quedan contigo, no siempre los clientes se quedan contigo, no siempre la gente se queda contigo. Entonces aquí es lógico que haya las primeras pérdidas, las primeras separaciones.
Obviamente es una etapa de incorporar gente, ¿no? Y generalmente pues todos estos son con la característica de aprendiz, porque estamos hablando de que es la organización en una etapa muy, muy temprana, o sea, pocas personas y todos ellos requieren de aprender pues lo que el artesano domina, lo que el artesano conoce. Aquí obviamente ya hay un modelo de negocio visible, por eso es atractivo para otras personas, por eso empiezan a creer o a darle la confianza al emprendedor. Ya hay un flujo de caja, eso quiere decir que ya hay dinero, aunque es intermitente, o sea, hay veces que se tiene dinero y hay veces que no se tiene. Y obviamente como está el dibujito ahí, ya empiezas a ser atractivo, ya eres el pez más grande del arrecife, ya eres el pez con más tamaño y obviamente más pececillos te van siguiendo, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tienen estas organizaciones o este estado organizacional? Pues el organizar el trabajo, o sea, esa es la realidad, esto es lo que actualmente o lo que en este momento cuesta más trabajo. Hablando, por ejemplo, de programas de gobierno para el apoyo empresarial, actualmente existe uno que precisamente viene a resolver esta etapa, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque precisamente en este momento es cuando necesitas gente para poder atender a tus clientes y es en donde desafortunadamente tienes pues ciertas limitaciones, ¿no? O sea, por un lado necesitas crear una estructura orgánica, desafortunadamente visualizas muchas actividades y tareas, esa es la realidad de todos los días dentro de tu empresa, pero los flujos económicos son insuficientes como para que tú puedas darte la proveeduría de personas. Y obviamente, pues como no tienes esa facultad, esa facilidad económica, no tienes la cantidad de gente que requieres y por lo tanto los que están dentro tienen una carga de trabajo muy mal balanceada, muy dispareja, con sobrecargas. Aquí te es difícil definir políticas porque obviamente tienes que ganarte la confianza de la gente y también su voluntad y a veces ganarse la voluntad de una persona está en contra totalmente de las políticas que deberías de tener, ¿no? Como por ejemplo dejarlo salir temprano o dejarlo llegar tarde, pues porque de alguna manera sientes que estás compensando cuando tú le exiges que se quede más tiempo a trabajar. Entonces aplicar una política resulta muy difícil. Pero por primera vez empiezas a reconocer conductas en el trabajo. Te has dado cuenta de que haberle dado chance a una persona de llegar tarde se convierte en una práctica inadecuada, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que hay ciertas conductas que no son apropiadas. El tiempo se percibe a través de pendientes, ¿no? O sea, aquí en esta etapa, en este estado organizacional, los empresarios ven el tiempo a partir de todos los pendientes que tienen, ¿no? Si el empresario empieza a construir la estructura en forma de ocurrencia, es decir, siguiendo su instinto, entonces vamos a tener una estructura ocurrente que gira alrededor de las cosas que él cree que va necesitando. Cosas comunes en este lugar son, pues, pedir un asistente, ¿no? Entonces, en lugar de tener unas áreas o procesos, él lo que dice es, no, pues necesito un asistente, necesito un responsable del almacén, necesito un encargado de la tienda, necesito un administrador o mano derecha que me lleve los números, ¿no? Esa es la manera en la que resolvemos el problema de organizar el trabajo de manera silvestre. Si lo hacemos de manera asistida, nuevamente como en el caso del artesano, si nos hacemos llegar de información, por ejemplo, aquí pueden ya empezar a aparecer las normas ISO son eso, son conocimiento para que tú lo apliques. Y si decides usarlo, te das cuenta que la mejor manera de estructurar un equipo es con base en los procesos fundamentales del negocio. En este caso, pues la comercialización, las operaciones, la administración y la ingeniería. No voy a entrar en detalle en esta presentación sobre esto porque pues, eso tendría que verse en algún otro momento. Estuvimos haciendo un seminario de planeación estratégica y competitiva, del cual pues, les vamos a hacer llegar la liga para los que no pudieron estar. Ahí se analizó esto. Bien, aquí sí ya hay información estadística y esto es lo que yo quería compartirte. Acuérdense que aquí sí hubo más empresas, esas empresas nos permitieron, nos abrieron sus puertas y nos permitieron conocerlas. Estas empresas en promedio tienen 8 empleados y pueden lograr ventas de hasta 7 millones y medio de pesos con esos 8 empleados. Obviamente esto es un promedio, imagínense que obviamente hay empresas con más empleados y más volumen de venta y hay empresas con menos empleados y menos volumen de venta. Los promedios son malos, pero nos dan una idea del comportamiento. Ahora, recordarán que los aspectos de apreciación son 10. Entre ellos habíamos platicado de la demanda, los sistemas de gestión, obviamente el tema de la
información, el tema de la productividad o el medio ambiente, los empleados, etcétera, etcétera. De esto también hay un video, entonces no voy a profundizar, pero aquí simplemente fue para aclarar. ¿Qué comportamientos típicos tienen los empresarios y sus empresas cuando están en el segundo nivel o en el estado artesanal? Bueno, reconocen que sus principales atrasos son la falta de poner reglas, o sea, el sistema de gestión, que la información no ha sido correctamente dictaminada, que las finanzas son mal manejadas o tienen inconvenientes en el tema del manejo de las finanzas, que la innovación ha estado totalmente aparte de las actividades diarias de la organización y obviamente pues la tecnología como plataforma. Sin embargo, reconocen también que están enfocados a la demanda y a los clientes. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos a ver el pensamiento común y el pensamiento estratégico. De esas empresas que se analizaron, la gran mayoría de ellas reconoce que está haciendo todos sus esfuerzos o lo está poniendo en buscar más demanda, en buscar o en atender a sus clientes, cuando también reconocen que sus problemas no son necesariamente eso, sino sus problemas están más bien en las reglas que ha puesto, la falta de información, el mal manejo financiero, la falta de innovación y la falta de plataformas tecnológicas. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el pensamiento común. En el enfoque empírico, el orden preferido de los aspectos de apreciación es el que tienen ahí. Esos son los 10 aspectos que se evalúan y los que están en el taller artesanal ponen por primero a la demanda, segundo a los clientes, las finanzas, tecnología, el personal, el sistema de gestión, la información, la innovación, la seguridad y el medio ambiente. Esa es la forma tradicional en la que reaccionan los empresarios que están en este nivel. Los mismos empresarios que están en ese nivel, pero con una visión estratégica, ordenan estos aspectos de apreciación de la siguiente manera. Ellos dicen, no, primero debería de resolver el sistema de gestión, luego la información, en el tercero las finanzas, cuarto la innovación, quinto la tecnología, sexto la demanda, medio ambiente el séptimo, el octavo los clientes, el noveno el personal y décimo la seguridad. Entonces, fíjense, aquí ya hay una gran diferencia entre el enfoque común y el enfoque estratégico. Esto quiere decir que si él decidiera trabajar sobre el sistema de gestión en vez de la demanda, habría unos resultados diferentes. Esos resultados que son, pues, una transición más rápida al siguiente nivel. Y ahora se los puedo decir, o sea, ahora tengo información estadística que valida esta tesis. Y bueno, pues esos son los perfiles que les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es el perfil competitivo de los talleres artesanales? Las tres figuras azules que se ven ahí, una es muy pálida, es un pequeño pico, ¿no? Que está aquí, es un estado organizacional, ¿no? Que lo establecieron varias de las empresas que fueron diagnosticadas, y el azul, otro un poco más fuerte que está acá, también es otro estado que tienen las empresas de taller artesanal. Es decir, lo que estoy diciendo es, a un mismo taller artesanal le tomamos tres diferentes fotografías. Una al inicio, una intermedia y una a los líderes. Vamos a ver qué formas tienen. Entonces, ¿cómo empiezan todos los talleres artesanales? ¿Cómo empiezan? ¿Cuál es el diagnóstico más común? El diagnóstico más común es la mancha azul que se ve ahí. Es decir, lo que más han aprendido a hacer es a gestionar la seguridad, la demanda, el personal y los clientes. O sea, eso es como lo que mejor les sale. Y obviamente todo lo que no se ve desarrollado pues, son las inconsistencias, los olvidos o inclusive las omisiones, o simplemente no tengo la información para saber sobre los demás temas. Cuando esta empresa empieza a ejecutar, es decir, cada vez que desarrolla una transacción, hace un hábito hace una costumbre, entonces generalmente el camino intermedio a crecer lo hace a través de este aspecto que es la productividad, es decir, como que ese fuera la palanca de impulso a crecer. O sea, empiezan después de la seguridad, la demanda, el personal y los clientes. Otro de los puntos que ellos consideran que les va a ayudar es el tema del medio ambiente. Estamos hablando del perfil de empresario con pensamiento estratégico. O sea, de todas las opciones que pudo haber resuelto, que eran todos los aspectos que no había crecido, generalmente el que eligen es la productividad o el medio ambiente. Si le hacen caso a eso, entonces el perfil de crecimiento de un taller artesanal es este. O sea, el resultado en donde
que van a obtener por haber elegido ese aspecto de la productividad como decisión, en vez de seguir pensando en lo que estaban. Acuérdense que estos cuates están pensando que solamente dedicando el esfuerzo a la demanda y a los clientes van a crecer. Ese es el pensamiento típico. El pensamiento estratégico ayudó a muchos de estos empresarios a abandonar esa idea y concentrarse mejor en un aspecto olvidado. El aspecto que eligieron la gran mayoría de los que sí tuvieron pensamiento estratégico fue la productividad o el medio ambiente. Y los resultados que obtuvieron son estos. Es decir, impactaron la demanda y mejoraron varios de los aspectos que no habían inicialmente planteado, ¿no? Entonces este es el perfil que se puede llegar a obtener. ¿Qué sigue del del taller artesanal? Sigue el taller especializado y aquí quiero hacer un gran paréntesis. Miren, del taller artesanal al taller especializado, simplemente vean los números, o sea, de 29 y acá 61. Eso quiere decir que esta transición no es del todo tan difícil. Es decir, la gran mayoría de los emprendedores que tuvieron éxito y se convirtieron en taller artesanal, el siguiente estado organizacional no es difícil de alcanzar. Sí quiero aclarar que en cualquiera de los estados que están ahí, la empresa se puede morir. Si el empresario no hace los cambios, la empresa se muere. Sin embargo, en dificultad o en nivel de dificultad, pasar de artesano a taller artesanal, pues depende de que el producto tenga éxito, ¿no? Ahí hay un gran reto. Pero si logró tener ese éxito, es decir, si ese producto sí verdaderamente soluciona un problema y eso se aprecia en el mercado, convertirse en taller artesanal pues va a ser la necesidad de incluir más gente para poder atender a todos sus clientes que tengan. Y brincar de taller artesanal a taller especializado realmente no es un cambio tan difícil, por eso es que hay muchas empresas en el nivel de taller especializado. Pero sí quiero que lo comparen este salto con el siguiente, el de la empresa regional, ¿va? Y ahorita platicamos de eso. En el taller especializado, los empresarios y emprendedores que están aquí visualizan ya no actividades, como habíamos platicado del estado anterior, sino que empiezan a visualizar procesos, o sea, se empiezan a dar cuenta que no son tareas las que hay que trabajar, ni tampoco actividades que hay que hacer, sino más bien como secuencia de actividades que hay que ejecutar. Entonces empiezan a ver a su empresa como un proceso. Aquí hay un flujo de caja ya estable y ese flujo de caja ya también es continuo, es decir, tienen recursos de manera natural y me refiero a recurso económico. Sin embargo, obviamente empiezan a tener la primera restricción en este proceso de crecimiento, que es la infraestructura. Su infraestructura empieza a ser insuficiente. Poca gente, pocas máquinas, pocos equipos necesarios para el servicio, todo es poco, ¿no? Aquí toda la limitación de infraestructura es muy obvia. Este cuate también empieza a reconocer, esta empresa también empieza a reconocer que requiere de estructuras orgánicas complementarias. Es decir, tenemos un organigrama y ese organigrama ya se empieza a conformar por áreas especializadas, procesos y funciones. Pero empieza a descubrir que hay otro tipo de estructuras que le son necesarias, como por ejemplo el tema de la protección civil, el tema de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. O sea, son cosas que necesita para continuar prestando sus servicios o fabricando sus productos, porque inclusive ya está siendo demandado este tipo de cumplimiento por terceros ajenos a la organización. Obviamente también ya cada vez los requisitos que tiene son más complejos y los tiene que cumplir si desea seguir compitiendo. Aquí hay muchas empresas que se bajan, o sea, hay empresas que dicen, no, pues yo ya tengo un mercado doméstico al cual atiendo bien y obviamente entrar, por ejemplo, a vender mi producto en otro lugar implicaría tener más cumplimiento normativo y de pronto eso ya no les parece apropiado y ahí se quedan. Insisto, y no lo digo yo, la función financiera es quien lo establece. Una empresa que no está creciendo, que no tiene planes de crecimiento, prácticamente está en el proceso de liquidación de la firma. Y no estoy diciendo que la vas a liquidar hoy ni la vas a liquidar mañana, pero esa empresa ya está en el proceso de liquidación. ¿Me explico? O sea, aquí no hay más que de esas dos sopas, ¿no? O sea, sigues creciendo o tu empresa ya está siendo liquidada, es decir, va a cerrar. Y se los digo porque esa es parte de las decisiones que tiene que tomar un empresario cuando llega al taller especializado. Requisitos, decíamos, más complejos y también nos damos cuenta por primera vez de que el sistema financiero que existe es incompatible conmigo. O sea, me ponen condiciones que yo no puedo cumplir, me ponen
reglas que definitivamente me son muy difíciles de alcanzar y entonces tengo la necesidad de improvisar. Estas son las características comunes de los talleres especializados. Esta es la problemática. Obviamente los problemas que empieza a tener una organización en este nivel son sobre todo de tipo logístico o son más frecuentes ahora los problemas logísticos que cualquier otro, ¿no? En la etapa anterior el tema de organizar el trabajo. Aquí el problema es un poco más el tema de la logística porque los recursos están limitados. Entonces tengo que atender 10 clientes con 5 empleados. Tengo que surtir 100 pedidos con no solamente 3 líneas de negocio. O sea, la logística se vuelve fundamental. Resumiendo el problema que más observable, el más lógico en esta etapa es encontrar el enfoque correcto. Esto es lo que tienen que hacer las empresas que están en este nivel a través de sus empresarios. Entonces, ¿qué significa encontrar el enfoque correcto? Abandonar por completo el tema de las actividades y las tareas y enfocar procesos. Eso es algo correcto. Enfocar sistemas en vez de utilizar los criterios de asignación de los recursos. O sea, le asigno recursos al que yo creo que los merece, al que le trabaja más, le asigno recursos a la actividad que yo considero es más importante, como habíamos dicho, la demanda, a los clientes. Si enfocas sistemas, entonces le vas a asignar recursos a los sistemas que tienes en marcha. Por ejemplo, si la empresa está preocupada por la seguridad, es mejorar, enfocar el sistema de la seguridad y asignar los recursos y obviamente empiezas a ver presupuestos. Es bien importante que aquí nazca el enfoque a la función financiera. Si no nace el enfoque a la función financiera, no vas a poder convertirte en una empresa de tipo regional y mucho menos en una empresa de tipo global. Y aunque la suerte te acompañara, esa razón de no haber enfocado las finanzas es lo que, si en algún momento creciste demasiado, es lo que te va a volver a achicar. Enfocar la tecnología como plataforma. Esto es bien importante. Los que están en esta etapa del taller especializado requieren optimizar sus recursos y la mejor aliada que hay es la tecnología. Pero no la compra de gadgets, sino la tecnología como una plataforma sobre la que trabaja todo el personal dentro de la organización. Y obviamente empieza por primera vez a notarse algo que se llama la innovación. Empiezan a descubrir que nuevos métodos de trabajo es mejor que solamente conservar un método de trabajo, que nuevos procesos siempre son una mejor opción al proceso que teníamos, que nueva tecnología debería de ser parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa es como la manera en la que se visualizarían el problema más común en este estado, ¿no? Que es el enfoque correcto. Comportamientos típicos, otra vez, común versus estratégico. Común, bueno, todos los empresarios que están en esta etapa tienen las opciones, ¿no? De irse por lo común o lo estratégico. Lo común es que todos estos empresarios, los que decidieron el tema común, están enfocados otra vez a la demanda y los clientes. O sea, no han abandonado el taller artesanal. Mientras que los que decidieron enfocar el tema estratégico reconocen que lo más importante serían las finanzas y la tecnología. Las empresas que están aquí en promedio tienen 2 empleados y logran ventas de hasta 59 millones, casi 60 millones de pesos. Obviamente hay empresas que tienen mucho más empleados y tienen mucho más volumen de ventas, empresas que tienen menos empleados y menos volumen de ventas. Y hay todas las combinaciones que te puedas dar cuenta. Inclusive tendríamos como estadísticas más avanzadas ahora sobre cuáles son los sectores más económicamente viables, ¿no? O sea, la verdad es que hay empresas que hacen mucho dinero con pocos empleados, pero porque están en un sector en particular. Pero bueno, esa no es la intención de la plática del día de hoy, sino de encontrar el pensamiento estratégico. Entonces, los que decidieron irse por el tema común, la manera en la que ordenan los aspectos de apreciación es la siguiente. Ven a los clientes, la demanda y en tercer lugar a las finanzas, el sistema de gestión, al personal, la información, la seguridad, la innovación, la tecnología y el medio ambiente, ¿no? Ese es el orden que le dan. Si decidieron irse por el tema estratégico, o sea, el tema de la normalización, de lo que debería de ser, entonces realmente deberían de estar pensando en las finanzas en primer lugar, la tecnología en segundo, el sistema de gestión en tercero, la información cuarto, medio ambiente quinto, innovación sexto, seguridad séptimo, clientes octavo, personal noveno y demanda décimo, ¿no? Entonces fíjense cómo sí cambia radicalmente el lugar en el que deberían de ubicar los aspectos. Si me concentro más en las finanzas, de todas maneras vas a tener un impacto en los clientes y eso lo vamos a ver en el gráfico.
Nuevamente, las tres manchas azules son la misma empresa en promedio, o sea, los talleres especializados. No estamos hablando de una empresa en particular, sino en el promedio de todos los talleres especializados encuestados. ¿Cómo inician? Pues con el color azul más clarito. Ese es como el perfil típico del taller especializado, que pues ha trabajado en el tema de la demanda y los clientes porque lo trae arrastrando desde la etapa anterior. El personal y obviamente el sistema de información, el sistema de gestión, la información y el medio ambiente. Es como lo que más han trabajado. Y bueno, pues esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Que ese es el perfil que les acabo de mencionar. Entonces, el taller especializado en sus principios, es decir, cuando la empresa brinca del taller artesanal al especializado, generalmente logra esos perfiles. Durante su crecimiento, si decidió trabajar con el tema estratégico, entonces habrá abandonado el tema de los clientes y de la demanda y se habrá concentrado en el tema financiero, ¿no? Se habrá concentrado en el tema tecnológico. Si lo hizo así, entonces habrá encontrado una figura mucho más homogénea, es decir, sin grandes picos. O sea, cada aspecto significa algo que tienes que cuidar como empresario. Entonces quiere decir que este empresario está más balanceado, es más maduro, su organización es mucho más madura y todos los aspectos se encuentran a un buen nivel de desarrollo. Eso es lo que quiere decir. Si lo ha hecho así, entonces los resultados que puede esperar son los de los líderes, es decir, empresas que estando como talleres especializados tienen un tamaño mucho más, una proyección de crecimiento mucho mayor. Sí tengo que decir honestamente que sí, a cada crecimiento que se ve aquí debe corresponder un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad, pero no me quiero meter en eso porque estos temas pues, tendríamos que platicarlos y analizarlos a lo mejor en otra ocasión, pero para que yo les pueda dar parámetros. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, obviamente una empresa que dice que es taller especializado en un nivel maduro, pues debería tener un ingreso mucho, mucho más notable que una empresa que a lo mejor es taller especializado, pero apenas va iniciando. Bueno, entonces si la organización hizo caso a la estrategia, o sea, al pensamiento estratégico, entonces habrá alcanzado un perfil como este en su siguiente etapa, que sería pues en la manufactura regional. Bueno, aquí entonces sí, las empresas para brincar de taller especializado a empresa regional, aquí sí hay un filtro muy, muy grande, tanto por el tema de que el sistema financiero es incompatible, como que si no hiciste pensamiento estratégico aquí, va a ser muy complicado que logres llevar a tu empresa al siguiente salto. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Porque eso no lo aclaré y de pronto sí es necesario decir qué es el pensamiento estratégico. Y la mejor definición que yo he encontrado, ya lo mencionaba yo en algún video anterior, es la de Chester Barnard, este ejecutivo de Bell Company en Estados Unidos, que decía que si tú quieres sembrar una hectárea, ¿no? De algún producto agrícola, ¿no? Y al hacer el análisis del terreno, te das cuenta que para que se pueda dar ese producto, el terreno tiene poco fosfato. Entonces el fosfato como tal es el factor estratégico, es decir, eso es lo que limitaría a ese terreno para que puedas hacer uso de él, sembrar ese producto agrícola y obviamente obtener una cosecha. Entonces cuando hablamos de estrategia, hablamos de lo que te limita. Y de lo que he estado hablando todo este tiempo es de que hay empresarios que pueden planear las cosas, o sea, pueden planear los saltos, ¿no? Pueden planear brincar de ser artesano a taller artesanal, pensando en lo que tienen en abundancia o pensando en lo que tienen de manera restrictiva, o sea, enfocándose a lo que no tienen, ¿no? Y esto se los digo porque incluso las herramientas que usamos son inapropiadas. Generalmente a un artesano emprendedor lo que le ayudan a hacer es a crear un plan de negocio, donde el plan de negocio dice, si quieres vender 1,000,000 de pesos, tienes que fabricar 400,000 unidades, ¿no? Entonces, pues no, así no funciona. Para fabricar 400,000 unidades, realmente lo que necesitaba yo pensar es si tengo la capacidad de máquinas, si tengo la capacidad de gente. Eso sí es restrictivo, eso sí es estratégico. Nosotros lo organizamos en estos 10 aspectos y le ayudamos a los empresarios a que reconozcan de esos 10 aspectos cuál es el que es estratégico, ¿sale? Entonces, en este sentido, ahora sí, de aquí en adelante, pues ya los que han llegado hasta acá, ya casi todos los empresarios tienen pensamiento estratégico, no por gusto, sino por experiencia, por hábito, porque la misma actividad empresarial los ha ido obligando a pensar de esa manera. En el caso de las empresas de manufactura regional, pues la realidad es que su escenario que están viviendo es
limitativo en el sentido de que el sistema de operación que tienen y la gestión están totalmente separadas. O sea, estos cuates tienen algún sistema administrativo, o sea, el ábaco, donde llevan las cuentas, las sumas, las restas, y en ese lugar está la operación de la empresa o la economía. Finalmente de ahí sacan los datos para los estados de resultados cada mes, ¿no? Y por otro lado llevan la gestión, que ahora ya para estos cuates sí ya es muy importante la gestión. ¿Qué es la gestión? Lo que haces para que la empresa pueda tener continuidad, o sea, tramitar una licencia única ambiental, tener el permiso de funcionamiento, modificar el permiso, mudarte, abrir unas instalaciones con cumplimientos normativos, cumplir con los requisitos del cliente, de autoridades y de terceras partes. O sea, la gestión es todo eso que haces para que la organización tenga continuidad e inclusive para que tenga más valor. Cada cosa que resolvemos, cada problemática que se resuelve le da mayor valor a la organización. Y por otro lado están los flujos de caja, que son el tema de la operación. Desafortunadamente, las empresas de manufactura regional, al menos las que se encuestaron, al menos la realidad nacional, es que tienen esto separado. O sea, tienen un sistema para la operación y tienen otro sistema para la gestión. Estas empresas ahora sí tienen problemas logísticos serios, o sea, no, porque pues las restricciones no se han resuelto aunque se tengan flujos de caja muy abundantes. Nunca va a haber los suficientes recursos como para destinar un solo recurso completo a un cliente. Con un recurso tenemos que atender 3 o 4 clientes. Desafortunadamente los sistemas de gestión parecen ser muy lentos, eso es como una realidad, o sea, en lugar de que me ayudaran, ahora parece como que para poder tomar una decisión se vuelven muy lentos los procesos y esto es lo que mucha gente desanima el uso de sistemas normalizados como las ISO. Pero no es que eso sea real, ¿eh? O sea, esto es una perspectiva del empresario y ya en su momento tendremos la oportunidad de platicar de esto. La competencia del personal que tienen es limitada para todas las necesidades que tiene la empresa. De pronto queremos que la gente con la que iniciamos el negocio, la gente que tenemos a disposición, tenga más conocimientos y más habilidades de los que realmente puede poseer. El incumplimiento de requisitos normativos es una característica muy común de estas organizaciones. Son tantas las cosas que se tienen que gestionar que muchas de ellas se nos olvidan porque además no tenemos un sistema que nos los permita mantener vigente y cuando lo tenemos es demasiado lento para reaccionar a los cambios que queremos. Estas organizaciones por primera vez empiezan a tener un crecimiento limitado, es decir, para poder vender un porcentaje adicional a lo que ya vendíamos se vuelve cada vez más difícil, o sea, es cada vez más complicado y ahorita vamos a platicar por qué, que es precisamente el tema del siguiente punto que dice la innovación comienza a afectar a la organización. Es decir, ya desde el estado organizacional anterior yo empezaba a darme cuenta que la innovación era algo importante, pero cuando ya soy una empresa de manufactura regional, ahora sí definitivamente, si no sé hacer innovación, esa es la razón de por qué mi crecimiento ya es muy, muy lento. En este caso, lo que hay que resolver es el tema de la innovación. Innovar en los productos, innovar en los procesos, innovar en la organización, en la misma forma en la que organizamos el trabajo, innovar en la comercialización de los productos, ¿no? Como por ejemplo el uso de los sistemas electrónicos y vía web para llevar los productos o los servicios a otros lugares y formalizar la propiedad intelectual y formalizar la propiedad industrial. Esto generalmente las empresas lo resuelven con dos procesos que hasta ahorita no necesariamente habían sido necesarios y que nos cuesta mucho trabajo aceptarlos. Y un proceso es el proceso llamado ingeniería y el segundo proceso es el de investigación y desarrollo. Pocas, muy pocas empresas que son talleres especializados logran entender que eso es lo que está pasando y cuando lo entienden y empiezan a crear estos procesos es cuando pueden dar el brinco a la manufactura regional. Y muy pocas empresas que ya son manufactura regional, pero no crearon estos procesos en la etapa anterior, les es cada vez más difícil entender lo que está pasando. Porque como lo habían estado haciendo bien y habían hecho grandes negocios sin la necesidad de que existieran esos procesos, ahora les es difícil aceptar que requieren de un proceso de ingeniería para mejorar los productos o los servicios, sobre todo las de servicios son las que más batallan con esto, y obviamente de vengar un presupuesto en un área que se llama investigación, que lo que va a estar haciendo es revisar tendencias en la conducta de los compradores, de los clientes, que eso nos pudiera parecer totalmente desperdicio de dinero. Comportamientos típicos, ya saben, aquí es común versus estratégico. Común, los que están en este lugar generalmente están enfocados, adivinen a qué, siempre están enfocados a la demanda de los clientes. O sea, ese es el pensamiento común.
mientras que reconocen que tienen atrasos en las finanzas, el sistema de gestión, la información, la innovación y la tecnología. Dicho de otra manera y para que se entienda, imagínense que eres un barco que tiene 10 anclas y esas 10 anclas las tienes que levantar para poder encauzar tu camino, recorrer los mares, ¿no? Eh, eh, Reconoces que has levantado la ancla de la demanda y de los clientes y sabes que tienes puestas las otras, pero no has hecho nada para levantarlas. Entonces, esto es a lo que yo me refiero con pensamiento estratégico, ¿no? Entonces, aquí estos cuates reconocen que tienen estos atrasos, pero siguen clavados en el tema de la demanda de los clientes. ¿Cómo es el pensamiento de estos cuates, de los empresarios que están aquí, de las empresas que están aquí? En primer lugar va la demanda, en segundo los clientes, en tercero las finanzas, en el cuarto la innovación, en el quinto el personal, en el sexto la seguridad, en el séptimo la tecnología, en el octavo, en el séptimo la tecnología, en el octavo la información, en el noveno el sistema de gestión y hasta el último el medio ambiente, ¿no? Estratégico. Si deciden abandonar el pensamiento común y se vuelcan al tema de lo estratégico, van a entender que lo que realmente les restringe son las finanzas, el sistema de gestión, la información, la innovación, la tecnología, el medio ambiente, los clientes, el personal, la demanda y la seguridad. Ese sería el pensamiento estratégico. ¿Cómo son en temas cómo son visiblemente, cómo es una empresa de este tipo? Ok, las tres manchas nuevamente son la manufactura regional o la empresa regional, ¿no? Ya sea de servicios o de fabricación de productos, en donde inicialmente empieza como el azul este clarito y conforme va avanzando, si resuelve los temas estratégicos, es decir, si se concentra en los temas estratégicos, alcanza la segunda mancha azul, también clara, y los resultados esperados serían pues, la mancha azul más oscuro, que es la más grande, ¿no? Entonces, en un inicio, ya saben, ese sería el perfil, en donde realmente las restricciones que tienen ahí o los aspectos más abandonados, por ejemplo, son generalmente la información y el medio ambiente. Fíjense, o sea, una cosa es que ellos reconozcan que las finanzas están bajas, pero ya en la práctica, y por eso es lo importante, el gráfico, realmente estas empresas que llegan hasta acá, hasta la manufactura regional, cuando inician, sus principales limitaciones están en la carencia de información. ¿Por qué? Porque se acuerdan que teníamos un sistema de operación por un lado y el sistema de gestión por otro, es decir, la información está dividida. Esa es una gran desventaja para hacer decisiones, sobre todo cuando estás enfrentando a un monstruo de mercado de tipo regional. O sea, son demasiada la información que tienes que administrar. Y si tienes esa condición como un aspecto estratégico, pues obviamente va a ser una complicación. Pero si decides enfocarte a la información, por ejemplo, o a la productividad, entonces los resultados esperados son pues que la organización se resuelva de manera más homogénea, que es esta figura. O sea, los que lograron enfocarse a lo estratégico ahora lograron también que su organización sea más homogénea y obviamente pues tienen mejor posibilidades de enfrentarse a los retos que tienen. Aquí obviamente le han tenido que poner muchas ganas al tema del personal porque otra vez está sufriendo un estrés como el que viviste cuando eras taller artesanal, ¿no? Recuerdas que necesitabas que la gente hiciera más actividades de las que realmente había, o sea, ¿por qué? Pues porque los clientes tienen muchos requisitos y como es un mercado regional hay muchas cosas que hacer y todavía no tienes otra vez la cantidad de gente necesaria, ¿no? Si la empresa lo logra, o sea, si logra implementar al total, perdón, sí, implementar al total la estrategia, es decir, resolver lo que la limitaba, estos son los resultados. O sea, es una organización que va a crecer al siguiente nivel y que pues probablemente la única restricción que tenga ahora sea el tema tecnológico, ¿sale? Entonces la diferencia entre pensar de manera común a pensar de manera estratégica. Bueno, hasta aquí ya llegamos a la empresa regional, ¿no? Y bueno, ¿cómo se transforma una empresa regional en empresa global? Aquí quiero aclarar algo. De todas las empresas que hemos entrevistado, solamente una se autocalificó como empresa global. Lo que quiero decir con esto es que esto que nosotros escribimos como aspectos de apreciación son prácticas que tienes todos los días, como por ejemplo hacer el corte de la caja, lavar las instalaciones, limpiar los vehículos,
hacer que la gente use el equipo de protección personal, etcétera, etcétera. Son prácticas, todo es práctica. Entonces, cuando digo que una empresa se reconoce como empresa global, no necesariamente estoy diciendo que venda miles de millones de pesos o millones de dólares, ni tampoco que tenga cientos de empleados como la Secretaría de Economía dictaminaba, sino que reconoce que inclusive no vendiendo esas cantidades se comporta como una empresa de tipo global, asumiendo con o sin la cantidad de ventas o empleados que pudiéramos nosotros asociar al éxito. Generalmente pensamos que el éxito es vender demasiado y tener muchos empleados y tener un margen de renta grandioso. La realidad es que no es así. La realidad es que el éxito es el que hace que tu empresa tenga continuidad. O sea, que independientemente de muchos otros aspectos a valorar, que sí, sin duda alguna, lo financiero es importante, en términos de ventas, ¿no? En términos de economía, flujos de caja, estas empresas o la empresa que llegó hasta acá reconoce que tiene prácticas como las que tendría una empresa con un muy buen presupuesto. Bien, ¿cómo son las empresas de tipo global? Bueno, pues de entrada, ahora que eres global, pues los retos del mercado global, esos son tus problemas. Se entiende que una empresa que se califica o se califica, autocalifica global es porque necesariamente está atendiendo varios mercados, o sea, varias regiones, ¿correcto? O sea, aquí la empresa que está en estas prácticas está buscando regionalizarse no solamente en el doméstico, sino en otros mercados. Para estos cuates, el tema de la seguridad es lo más importante, ¿no? La seguridad patrimonial, la seguridad de la información, la seguridad de la salud en el trabajo, la seguridad específica en el sector y el giro. Por ejemplo, aquí, para que quede claro, si está en el sector de alimentos, la seguridad tiene que ver con la inocuidad. Si estás en el tema de la información, de las tecnologías de la información, la seguridad tiene que ver con la seguridad de la información, obviamente. La responsabilidad social por primera vez es algo que ya es obvio, que tiene que visualizar. La gestión del riesgo no sistemático y la gestión del riesgo sistemático. ¿Qué es el riesgo no sistemático? El que proviene de afuera. O sea, por ejemplo, esta empresa tiene que vender sus productos en otros mercados y por lo tanto el cambio de la moneda, o sea, el valor de la moneda en otros países es un riesgo que obviamente le va a afectar. Ese es el riesgo sistemático. Y en el riesgo no sistemático, pues son los propios de la empresa, o sea, el sector en el que está, la demanda que tienen sus productos, la confiabilidad de sus propios procesos, de los proyectos que tienen. Entonces, las empresas que están en el tema global, su enfoque, el problema que más les está buscando solución es el tema de la seguridad para poder seguir creciendo, para poder seguir expandiéndose. Comportamientos típicos. Desafortunadamente aquí no hay más empresas encuestadas al día de hoy que reconozcan estas prácticas. Conste que inclusive hemos tenido empresas muy, muy grandes en términos de venta y de empleados, pero que al momento de autocalificarse se han calificado como talleres especializados o manufacturas regionales. Como empresa global solamente hay una, por lo tanto, pues él es el líder, ¿no? Y él es el común. O sea, aquí sí hay que entenderlo. En promedio, estas empresas tienen 50 empleados y tienen ventas promedio de 70 millones de pesos. Obviamente aquí, pues estamos hablando de una sola organización, ¿va? Para que se entienda qué significa promedio. O sea, esa es la realidad. Esta empresa en particular reconoce atrasos en la demanda. Ahora sí, por primera vez, otra vez el fenómeno de la demanda es importante. La información, medio ambiente, finanzas, personal, innovación, tecnología y seguridad, pero está enfocado a los clientes y las finanzas. O sea, casi siempre traemos arrastrando una práctica del estado organizacional anterior y no hacemos esa actualización al pensamiento estratégico, ¿no? Para una empresa de tipo global, ¿por qué la demanda es ahora sí un retraso? Pues porque obviamente, está intentando regionalizarse y en cada región, pues obviamente el mercado tiene diferentes necesidades. Entonces, la necesidad de conocer el mercado de esa región en particular, pues es importante. Eso sería pensar de manera estratégica. Desafortunadamente, cuando llegamos aquí, acabamos de brincar, el enfoque empírico, pues no, el enfoque empírico dice, trata de conservar los clientes que tengamos, no pierdas la rentabilidad, que el personal sea una de las palancas de solidez, de consumar los resultados. La tecnología, innovación, sistema de gestión, demanda, información, seguridad y medio ambiente. Cuando en realidad, si pensamos de manera estratégica,
Estas organizaciones deberían estar pensando en estudios de mercado que le permitan ajustar la propuesta de valor que tiene a las necesidades del mercado regional en donde pretende tener operaciones, ¿no? Acuérdense que estas manejan varias regiones. Obviamente necesitan información porque pues necesitamos tener experiencia, o sea, ganar datos sobre cómo se comporta cada mercado, ¿no? No es lo mismo, para poner un ejemplo, no es lo mismo vender pan en México que vender pan en Europa o vender pan en Estados Unidos. El tipo de pan, las características del pan son totalmente diferentes aunque sea el mismo producto. Obviamente la productividad para estas empresas es súper importante, o sea, el tema del medio ambiente, obviamente las finanzas, pero ya no son la prioridad que debería que en otras etapas fue. El personal, la innovación, la tecnología, la seguridad, el sistema de gestión. Les decía, aquí solamente hay una empresa en la encuesta, y entonces pues el perfil que tiene es el perfil que tenemos que tomar como inicio común y liderazgo, ¿no? Porque es la que va a la cabeza, ¿no? Ese es el perfil que tiene esta organización. Bien, así de profundo es el iceberg del éxito empresarial. Y para que este iceberg se pueda escalar desde lo más profundo hasta la punta de él, o sea, hacia el éxito, y transformar a ese empresario, a ese emprendedor en un inversionista, en un tiburón que hace negocios y que precisamente anda rondando por acá abajo, ¿no? Buscando nuevas ideas, pues tiene que tener un perfil, ¿no? Vamos a ver cuál es ese perfil. Pusimos el oso ahí porque es como la cúspide que llega a tener un empresario cuando domina la región, ¿no? Entonces, este cuate es dueño de todo su territorio, eso es lo que queremos cuando nacemos como emprendedores, ¿no? Y una vez que ya estás ahí, pues obviamente también tienes la oportunidad de ser un tiburón inversionista. Pero ahorita en este momento vamos a recorrer el camino hasta que te conviertes en un oso polar y todo es tu territorio, ¿no? Obviamente para dominar un ecosistema vas a tener que tener una idea muy clara de repetición de actos. O sea, vas a tener que hacerte a la idea de repetir actos. Eso es como cuando estabas en la preprimaria y te ponían a hacer planas. Planas y planas y planas de la letra A, B, C, del número 1, 2, 3. Igual, aquí en ser empresario en eso consiste. Pagar impuestos, hacer compras, hacer contratación, despedir gente, incorporar personas, trabajar con consultores, ajustar las máquinas, arreglar, todo eso son actos. Los actos que valen la pena repetir, porque también vas a ir haciendo una selección de ellos, se convierten en hábitos. Los hábitos van a la larga cuando se comparten entre más personas, se convierten en valores y eso obviamente nos va a dar un control de nuestras emociones. Ese es el camino de la persona que ha decidido ser empresario. Y obviamente tiene que estar acostumbrado a tener un aprendizaje siempre. O sea, el que decide ser empresario está aceptando repetir actos, consolidar hábitos, adquirir valores, controlar sus emociones y obviamente a tener un aprendizaje todo el tiempo. ¿Cuál es el avatar? O sea, el avatar es como el perfil, pues, pero un avatar es así como una representación real de un empresario, al menos la que IDPN ha detectado después de recorrer a todas estas empresas y a todos estos empresarios. Podemos decir que el perfil que tiene un empresario que es capaz de hacer brincar su empresa a través de esos estados organizacionales, yo no estoy diciendo que este es el perfil del emprendedor, no. Yo estoy diciendo que este es el perfil del cuate que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, que es capaz de llevar su empresa del estado de artesano al taller artesanal, del taller artesanal al taller especializado, del taller especializado a la manufactura regional o empresa regional y de la empresa regional a la empresa global. ¿Qué características tiene? Bueno, aquí hay hombres y mujeres, pero los que hemos visto que mayor tienen esa capacidad de salto son hombres. La edad que tienen está entre 38 a 54 años, son los mejores escaladores, por así decirlo. Es un cuate que no somete a consulta sus decisiones. Eso debe quedar bien claro. O sea, no tiene que preguntarle a alguien más sobre lo que piensa hacer. Esa es una de las características que tiene el cuate que es un buen escalador. No tiene socios activos o si tiene socios, los socios son activos y colaborativos. Es decir, es un socio que le aporta, es un socio que le apoya y que es parte, o sea, los dos son la organización. Inclusive, se los digo así, y esto córtenme la grabación, es
como si entre ellos dos compitieran. Pues. O sea, si logran esta relación de complicidad de competir, ese es el perfil correcto o el avatar adecuado para que la organización salte de un estado a otro. Es un cuate que acepta la ayuda de externos, inclusive la busca, o sea, no solamente está esperando que le llegue, va y busca ese tipo de ayudas. Generalmente es iniciador o fundador del negocio, y aquí lo que quiero aclarar es que les va mejor escalando el negocio a los que lo iniciaron que a los que son o somos segunda generación. No voy a hablar de por qué razón, porque esto tiene que ver con un tema psicológico, pero sí intuimos que quienes no fueron iniciadores tienen que pasar por un proceso primero de aceptación. A veces ese tiempo toma, eh, pues se extiende, pues, por así decirlo, impidiendo que la transición de un estado a otro sea más rápida. ¿Por qué? Pues, por cuestiones emocionales, por cuestiones que no vamos a hablar aquí, porque esa no es la investigación que condujimos, pero sí lo hemos visto, sí es algo notable. ¿Qué más? ¿Qué más tiene este cuate? Tiene un liderazgo efectivo. Esto quiere decir que ha aprendido a lo largo de todo este tiempo y de las experiencias que ha tenido que es más importante poner en primer lugar los intereses de las personas a las que le representan, sus colaboradores, que poner los suyos. Es decir, sus decisiones egoístas han ido poco a poco limitándose. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los recursos de la organización no necesariamente están usados primero para satisfacer sus necesidades, sino que empieza a aceptar el tema de la profesionalización y por lo tanto del uso racional de los recursos. Tiene un pensamiento estratégico, ya dijimos que es estratégico, o sea, piensa con base en lo que no tiene, o lo que le restringe, o lo que tiene de manera pues acotada, o sea, no en abundancia. Es resiliente, o sea, este cuate no lo doblegas fácilmente, o sea, resiliente es una manera de decir necio, terco, mula, o sea, este cuate no lo vas a doblar, ¿no? O a esta mujer no la vas a doblar, ¿no? Tiene mapas mentales evolutivos, eso quiere decir que se va adecuando, o sea, que es capaz de cambiar la forma en la que pensaba, o sea, ha ido evolucionando la forma en la que ve el mundo a partir de lo que va viviendo. Está enfocado al crecimiento, escuchen bien, al crecimiento, no a hacer más ventas, no a hacer más dinero, está enfocado a que su organización crezca, es decir, a ir eliminando los temas estratégicos, o sea, a ir quitando esas restricciones que tiene. No es una investigación sesgada, es la realidad, aquí hay hombres y mujeres, pero cuando yo hablo de que el perfil que tiene más éxito haciendo brincar su empresa de un estado a otro es porque estadísticamente son hombres los que han logrado esto. No quiere decir que no haya mujeres teniendo un negocio exitoso, o sea, sí hay empresarias teniendo un negocio exitoso, es decir, con muy buen nivel de ventas, con un muy buen nivel de todas las cosas que quieras asociarle al éxito. Pero nosotros estamos hablando que esta investigación se trató de crecimiento. ¿Quiénes son los que pueden hacer crecer su organización de una manera más eficiente? Esos son los resultados que les estoy presentando. ¿Cómo nace una empresaria o un empresario con estas características de crecimiento? Un saltador, un escalador. Bueno, pueden hacer como freelance. O sea, como freelance es un cuate que tiene conocimientos en lo que sea. Informática, electricidad, plástico, joyería, metales, lo que tú quieras, alimentos, ¿no? Y se reconoce con esos conocimientos en alguna rama o especialidad, o sea, él se sabe conocedor de esos conocimientos. Reconoce que dichos conocimientos son apreciados por el mercado, o sea, él se empieza a dar cuenta que él posee algo que los demás no tienen y que se lo demandan. Reconoce éxito en proyectos pasados y de alguna manera sabe cómo iniciarlos y cerrarlos. A ver, aquí hay una cosa que quiero decir que es bien importante. Para que un freelance tenga éxito, o sea, para que deje de ser emprendedor y sea artesano, debe saber cómo iniciar un proyecto y cómo cerrarlo. Y cuando digo cerrarlo, sea con éxito o fracaso, pero debe saber cerrarlo. ¿Sí? Porque hay inclusive proyectos que no alcanzan el resultado esperado, sin embargo, no generan controversia. Eso es abrir y cerrar un proyecto. Eso es lo que tiene que saber un freelance. Comienza a vender proyectos por su cuenta. Aun cuando esté trabajando dentro de una empresa, empieza a vender proyectos por su cuenta y reconoce que tiene una oportunidad en el mercado. También reconoce que hay un camino por recorrer y que ahora vive la experiencia en primera persona. Todo este tiempo estuvo asesorando a otros, todo este tiempo estuvo ayudando a otros.
pero ahora empieza a recorrer el camino por él y ya es totalmente diferente. Habría otro modo de empezar, que es precisamente el tema del artesano. A diferencia del freelance, el artesano pues es el emprendedor con talento. Este cuate aprendió un oficio, o sea, no necesariamente tiene que ser un profesionista. Este cuate aprendió un oficio, posee alguna habilidad que reconoce que tiene él mismo y la reconoce como valiosa. O sea, en alguna etapa de su vida aprendió a manejar la madera, aprendió a hacer la herrería, aprendió a hacer un producto eh, alimenticio, lo que sea. O sea, él reconoce que tiene esa habilidad. Puede o no contar con la experiencia previa de algún familiar emprendedor en esa misma línea de emprendimiento. A veces son de segunda generación o hubo alguien dentro de la familia que se dedicó y le enseñó el oficio, o puede ser que no, puede ser que él sea por alguna circunstancia o condición del destino quien aprendió ese oficio o desarrolló esa habilidad. A este cuate se le facilita mucho asumir decisiones en relación a sus talentos, a diferencia del freelance que tiene muchos conocimientos y que a veces le es difícil colocar sus proyectos porque sabe las consecuencias que pueden llegar a tener estos. Acá no, o sea, el emprendedor artesano con talento y que tiene como base un oficio, este cuate sí se avienta, tiene como mucha facilidad para asumir riesgos, ¿no? Está dispuesto a asumir sacrificios, los que sean necesarios, a veces esos inclusive van en contra de toda la naturaleza familiar, y te los tengo que decir, o sea, aquí es donde hay muchas separaciones, muchos, eh, pues problemas familiares, ¿no? Porque este cuate está totalmente decidido a seguir en marcha con su idea para conseguir el éxito que ha pensado. Y reconoce que le faltan conocimientos, ¿sí? O sea, es un cuate que reconoce que le faltan conocimientos para dar estos saltos de crecimiento más rápido, aunque sí es capaz de verlos, o sea, sí es capaz de ver todo lo que hemos platicado. Una vez que ya estos dos cuates, el freelance o el emprendedor, han logrado tener éxito, entonces se convierten en un maestro artesano. ¿Qué es un maestro artesano? Pues este cuate es un autoempleado, o sea, es una persona que tiene una pequeña organización, hay más gente junto con él. Se ha asignado un sueldo, igual que todos dentro del emprendimiento, y a veces no tiene necesariamente un sueldo, pero vive de pellizcar la caja, ¿no? Aún no está listo para visualizarse o reconocerse como empresario, es decir, cuando le dices, no, pues es que usted es empresario, todavía esa palabra le impone. Tampoco reconoce a su empresa como empresa, o sea, ve a su emprendimiento como un negocio, como algo que él posee, pero no ve que sea una empresa. Aún hay un fuerte arraigo al pensamiento mágico, es decir, todavía sigue pensando que es cuestión de suerte, que el entorno le favorece o le restringe, y que las condiciones externas tienen un papel muy importante en el desempeño que él tiene. Esta es probablemente la etapa de mayor carácter que pueda tener una persona en el tema del emprendimiento. ¿Por qué? Pues porque va a tener que hacer una tremenda disciplina para que su emprendimiento siga vivo. Aquí es en donde se ven los esfuerzos más locos que te puedas imaginar. Trabajar más de 24 horas seguidas, pararse todos los días a las 3, 4 de la mañana, aguantar, surtir tú el producto, venderlo tú, prepararlo tú, todo. O sea, este cuate es el llamado hombre orquesta, la mujer orquesta. Es probablemente también, pues, un cuate que ha descubierto que el rol que debería de tomar es el de un maestro de oficio. Es decir, a todos los que llegan a su empresa, él considera que les tiene que enseñar el negocio, ¿no? O sea, esta es como la fijación que tiene. Mira, te voy a enseñar cómo es este negocio, tú lo vas a aprender de manera consciente e inconsciente. Ese es como el rol que él cree que debe jugar. Es común que establezca un nivel de trabajo basado en su propia manera de trabajar como estándar para todos los demás. Es decir, es que las cosas no se hacen así. Mira, te voy a enseñar cómo la hago para que tú veas que esa es la manera correcta. Es decir, él es el estándar de calidad de todos aquellos que están participando en el emprendimiento. ¿Sale? ¿Qué sigue del maestro artesano? Sigue el empresario. Este sí ya es empresario y este cuate está centrado en el negocio. Aquí hay una alta dosis todavía de manejo personal, es decir, de manejo directivo en el tema del emprendimiento. Es decir, todavía todas las decisiones las filtra él, o la gran mayoría de las decisiones todavía las filtra como principio básico del negocio. Se reconoce como empresario y reconoce a su emprendimiento ya como una empresa. Ahora sí empieza a reconocer a su trabajo, a la gente que lo rodea,
y a todo este ecosistema como una empresa. Aún es un autoempleado, es decir, sigue viviendo de la empresa a partir de un sueldo o a partir de una asignación de recursos de la caja, sobre todo de la caja chica, pero ya reconoce la necesidad de apoyo. O sea, este cuate ya ve que necesita apoyo, reconoce que requiere de estructura y por primera vez reconoce que hay procesos y reconoce que los necesita. Sabe fracasar, esto es una cosa bien importante, pero aquí ya aprendió el emprendedor a fracasar. Ahora sí tiene, y fracasa bien. Y eso significa que sabe reponerse y también sabe tener éxito. Y cuando digo tener éxito, sabe que no es permanente, no es para siempre, no es como lo pensaste, no son las cifras que tú querías. Y entonces también sabe controlar esos subes y bajas emocionales que implica el fracaso, el éxito, ¿no? Y incluso, obviamente, el camino que es reponerse. Aún no logra crear una estructura financiera, por eso es autoempleado, y mucho menos apalancarla a un desempeño de los procesos de negocio. Es decir, todavía esta parte es algo que le lastima, le duele, porque aunque tiene buenos flujos de caja, aunque tiene procesos, estructura, todavía no encuentra cómo lograr que la organización haga de la economía finanzas, o sea, haga el manejo del capital, ¿no? Y se convierta él en la siguiente etapa, que es la que vamos a platicar. Este cuate ya también comienza a delegar, o sea, ya por primera vez se siente cómodo dejando que otras personas hagan el trabajo, inclusive ha aceptado, por eso el tema de que sabe fracasar, ha aceptado que la gente no va a tener el mismo nivel de calidad que él quisiera, pero por primera vez ya lo acepta, ya no es un perfeccionista, reconoce que sus funciones están cambiando y aunque le falta definir qué es a lo que debe dedicarse, él intuye que ya lo que venía haciendo ya no es. Y eso es lo que lo lleva al siguiente nivel, que es el pensamiento financiero o el del inversionista. Esta es la forma en la que él se transforma, valga la expresión, en un tiburón, ¿no? O sea, aquí es en donde él empieza a descubrir cuál es el verdadero propósito que ahora tiene. Este cuate, sin duda alguna, ya tiene pensamiento estratégico para todo. O sea, siempre que va a hacer una proyección, la hace pensando siempre en lo que le restringe, en lo que le limita. No dedica más tiempo a la operación que a la gestión. Este cuate ya se olvidó de estar todo su tiempo allá en la operación, de ir a resolver los problemas. No, o sea, lo tiene muy bien equilibrado. Sí, a veces opera, pero generalmente lo hace a través de las estructuras y de los mecanismos correctos. Y eso significa que lo hace a través de la gestión. Reconoce el valor de la gestión y lo asocia con el éxito financiero. Por primera vez se da cuenta que lo que crea valor en su empresa no son necesariamente los flujos de caja, sino la eliminación sistemática de restricciones. Eso es la gestión. Y eso va haciendo que la empresa valga más y valga más, porque obviamente tiene un impacto, todo lo que resuelve acá tiene un impacto en el flujo de la caja, en el desempeño de los procesos. Reconoce que los resultados operativos de la empresa se alcanzan con inversiones, o sea, por eso decíamos, tiene un pensamiento estratégico, entonces identifica rápido en dónde está la restricción, el cuello de botella, si quieren llamarlo así, y sabe que para resolverlo se requiere inversión, ¿no? Entonces ha desarrollado un tremendo olfato, unas tremendas habilidades para evaluar proyectos, o sea, inversiones. Y a eso es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo y el mejor esfuerzo, a evaluar proyectos de inversión en su propia empresa. Esto es una característica bien importante. El inversionista nuevo no está pensando en inversiones fuera de su empresa, piensa en inversiones dentro de su empresa porque es el lugar donde habita, que conoce. Decíamos que esta investigación es para el tema del crecimiento de las empresas, ¿va? Porque a lo mejor si dicen inversionista, pues ya estamos pensando en alguien que invierta en la bolsa de valores, etcétera. Pero estamos hablando de alguien que está comprometido con su emprendimiento, con esa cosa que inició hace varios metros adentro en el fondo del mar. Reconoce a la continuidad del negocio como su principal reto. O sea, él lo que quiere es que su emprendimiento trascienda, pase a lo mejor a una segunda, tercera generación. Se siente cómodo trabajando con profesionales, delega con un método adecuado. Este cuate ya por fin entendió que siempre va a haber gente más preparada que él, que hable 2, 3, 4, 5, 10 idiomas, que tenga 2, 3, 4 carreras, maestrías, doctorados, y no le pasa nada. O sea, se siente cómodo sentándose en la misma mesa
y abordando los problemas de la organización y los proyectos en los que se tiene que invertir, porque su pensamiento es estratégico y obviamente financiero o de inversión. Entonces, finalmente todos los demás están para retroalimentarlo y obviamente hacer una decisión en ese sentido. Bien, este es el iceberg del éxito empresarial en México, con empresas mexicanas, con empresarios mexicanos, con investigadores mexicanos, con instituciones mexicanas y con apoyos para empresarios mexicanos. Así se construyó esto, es para ti, te lo ponemos ahí. Nosotros creemos que esta información te va a ayudar a impulsar el crecimiento de tu organización y nos va a permitir empezar a influir en las decisiones que toma el gobierno para precisamente asignar, precisamente para impulsar nuevos programas de apoyo para la sociedad emprendedora, para los empresarios en México. Bueno, te agradezco tu tiempo, te agradezco infinitamente que me hayas permitido diagnosticar a tu empresa, que me hayas permitido conocer a tu empresa, a tus colaboradores, entender tus problemáticas y espero de verdad poderte apoyar no solamente con esta información, sino convertir esto en algo más que buenas intenciones. Próximamente te vamos a estar contactando precisamente para explicarte en qué consiste y cuál es el propósito real de estas conclusiones. Sin duda alguna vamos a seguir ampliando la base de datos y obviamente como eres parte de esto, puedes consultarla y puedes pedirnos más información adicional. Pues amigos, un abrazo, un saludo y aquí estamos pendientes.